Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en enero, que en realidad libros solo fueron dos. Leí también una serie de mangas que fue Kieta Hatsukoi, pero de esa les voy a platicar mucho más adelante cuando haga mi resumen de lecturas de narrativa gráfica, probablemente en mayo, que junto todo en ese resumen. Pero pues les voy a platicar de estos dos libros, que bueno, no es cierto, en realidad fueron tres libros los que terminé en enero, pero es que de uno ya les hablé, hice como un poquito trampita, porque les hablé de él en el resumen de lecturas del Guadalupe Reinas, porque justamente terminé el cuarto volumen de The Husky and His White Cat Shizun, un Danmei increíble que me gusta muchísimo, y bueno, ya les hablé varias veces porque también estuvo entre mis favoritos y estuvo en este resumen de Guadalupe Reinas, entonces lo voy a omitir para este resumen, para ya no repetirme, fue en los primeros días de enero además. Pero bueno, además de eso, terminé dos libros que fueron La muerte alquila un cuarto, de Gabriela Rábago Palafox, y El cielo de piedra, de N.K. Jemisin. La muerte alquila un cuarto, de Gabriela Rábago Palafox, es una historia bien interesante de leer. Básicamente es la historia de un vecindario de un complejo habitacional en la zona del Valle, aquí en la Ciudad de México, durante los, digamos, finales de los años 80 y principios de los 90, después del 85, del temblor, y trata principalmente de Fernanda, que es una escritora que acaba de mudarse a ese edificio a vivir con su esposo, Miquel, que es un fotógrafo, y ella es escritora, está escribiendo una novela de ciencia ficción y de cómo va conociendo a cada uno de los pues peculiares vecinos que tiene en ese lugar. La pareja de chicos eh, Jacobo y Rafa, sí. Jacobo y Rafael, una pareja de mujeres que son África y Beatriz, una pintora y su pareja, un chico joven que es un modelo también, y varios otros personajes como la yerbera y una familia de gitanos que vive en ese edificio también. Y pues nos va contando como las cuestiones como de su vida diaria, de todas estas como tribulaciones y situaciones pues de preocupación al respecto de la situación económica y política del país, y pues simplemente el intentar vivir la vida, ¿no? Y de cómo una muerte sacude la vida de todos ellos. Y como digo, fue como una lectura muy interesante, porque fue diferente a lo que normalmente leo, digamos, pero lo disfruté muchísimo. Básicamente, pues es como una historia como muy cotidiana en este aspecto en el que vamos viendo como sus días y cómo se van relacionando, cómo van platicando, cómo Fernanda se va haciendo amiga y también enterando después de las vidas de estos otros personajes, al tiempo que va intercalando fragmentos de la novela que está escribiendo Fernanda, que es una historia acerca de un grupo de científicos que está analizando una planta alienígena y sobre todo a la relación de esta planta con uno de los doctores involucrados en este proyecto. A mí lo que me gustó, bueno, tuvo varias cosas que me gustaron, la verdad es que me gustó mucho, a pesar de que fue una lectura como lenta y que parecía no llegar a ningún punto hasta muy avanzada la historia, como que me sentí como cerca de estos personajes. Siento que todo este aspecto como de clase media, bohemia, con angustia por el futuro y desazón por el presente, es como algo que nos podemos identificar muchas personas. Me parecieron muy interesantes los personajes. Me llamó mucho la atención que hubiera justo como esta representación, porque pues fue escrito en los 90, se publicó en el 1991 y pues tiene a estos personajes, a esta pareja gay, a esta pareja de lesbianas, y hace también pues mención a las preocupaciones, pues por ejemplo de la crisis del SIDA y como todas estas cosas que había pues, en la mente de estas personas en ese entonces. A Gabriela Rábago Palafox yo ya la había leído previamente con un cuento suyo que tiene que se llama Pandemia, que lo leí en la pandemia, vaya, y que habla justo de la pandemia del SIDA y que es pues una historia de ciencia ficción muy triste, pero muy buena. Y pues este libro fue volverla a leer y la verdad es que me la pasé muy bien leyéndolo, me pareció muy emocionante también
Me pareció muy interesante también cómo se va desarrollando todo. Fue muy interesante, este libro lo leímos en el círculo de lectura de Ale, en Sputniks Leyendo, y ella estuvo todo el año pasado tratando de localizar este libro. Es un libro que está descatalogado, descontinuado, y hay todo un tema con los derechos de autor de Gabriela, porque pues ella falleció muy joven y al parecer no había buena relación con su familia o algo así. Pero bueno, el punto es que por fin lo pudo conseguir, un chico se lo encontró en la biblioteca de la UNAM y lo escaneó. Entonces, pues ahí está muy complicado conseguirlo, pero si les interesa, me dicen y se los paso. Y el otro libro que leí en enero fue El cielo de piedra de N.K. Jemisin. Es el tercer libro de esta saga de bueno, trilogía de La Tierra Fragmentada. Me pareció una conclusión muy buena, maravillosa, me voló la cabeza, también como el primer libro. Esta historia básicamente transcurre en un mundo en el que pues las catástrofes naturales, sobre todo los movimientos de las placas tectónicas, provocan temblores muy fuertes, pues es algo de prácticamente todos los días. Y hay un grupo de personas llamados orógenes, que son personas que pueden sentir y manipular, controlar este tipo de movimientos en la Tierra. Por lo mismo son temidos y repudiados por el resto de las personas. Y pues básicamente en el primer libro vemos la historia de tres mujeres orógenes, una niña que es llevada al fulcro, que es donde les entrenan y digamos también como una especie de prisión para los orógenes, y de cómo pues ella está aprendiendo a utilizar sus poderes, a controlarlos. Por otro lado, vemos a una mujer joven que ya es una orogen calificada, digamos, del fulcro y que está realizando viajes junto con su maestro para ir como sofocando y controlando fallas tectónicas y haciendo como su trabajo. Y por último vemos a una mujer ya madura, mayor, madre, que justamente está buscando a su hija. Y es una historia bien, bien interesante. El primer libro me encantó cuando lo leí, me parece que fue como en el 2021, que leí el primero y me voló la cabeza. Fue uno de mis libros favoritos en ese entonces. Y el año pasado leí el segundo y también me gustó mucho, pero me gustó bastante menos. Siento que es un poco como libro puente. Y este tercero, la conclusión me pareció, como digo, maravillosa, me pareció muy interesante cómo a partir de que vamos entendiendo más cosas respecto a este mundo y respecto a cómo funciona la magia en este mundo, a cómo funciona esta habilidad que tienen los orogenes y el porqué también de las condiciones en este mundo. Vamos viendo también a otros personajes muy interesantes de cómo se van entrelazando con las historias, eh, y se me hace como una cosa muy, 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 muy genial. La verdad es que gran serie, la disfruté y esta conclusión me pareció muy buena. Es lo único que puedo decir al respecto del tercer libro, porque pues no quiero como dar mucha información al respecto, pero sí me pareció pues muy interesante todo eso. Y me gusta mucho también cómo elabora la psicología de los personajes, cómo va haciendo como este proceso y este desarrollo y la forma en la que toman las decisiones y el por qué toman las decisiones me gustó muchísimo. Y pues eso es todo. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Adiós.